Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Olivares y hoy veremos la ayudantía número 6, creo, correspondiente al ramo de análisis de procesos químicos, el cual consiste en un problema de craqueo de acetona para producir metano y ceteno. Se tiene un reactor tipo PFR de 4 metros cúbicos, completamente aislado a la transferencia de calor, seguido de un condensador para separar las materias primas no reaccionantes. La reacción es elemental y endotérmica, y se presenta la ecuación 1. Originalmente el sistema ingresa en 2.26 metros cúbicos segundos de A puro a 1150 Kelvin y 1.6 atmósferas. Puesto que existe una importante diferencia en las temperaturas, la salida gaseosa ingresa un condensador, el cual se le puede manipular la temperatura de control, de tal forma que por la salida líquida F3 solo se obtenga A, mientras que el efluente gaseoso F4 contiene el resto de los compuestos que se pueden considerar como incondensables. La temperatura del condensador se elige de forma que la presión de vapor de A es igual a su presión parcial a la entrada. De esta forma se asegura que todo A condensa. Con el grupo de ingeniería se ha observado que la conversión de la reacción puede aumentar si se mezcla la corriente de entrada con un gas inerte, puesto que la reacción es endotérmica y el PFR es adiabático. Para implementar estos, se dispone de nitrógeno con un flujo que puede ir desde 0 hasta 1.48 metros cúbicos segundo. Sí, el PFR puede modelarse como NCSTR, con un comportamiento ideal tanto en la fase líquida como gaseosa, y el flujo volumétrico que ingresa al reactor en F1 debe mantenerse en 2.26, independiente de la cantidad de nitrógeno que entre. Propongo un modelo para la obtención de B y C en F4 junto al agua líquida que se necesita. Realice un análisis de grado de libertad. Simule y obtenga los perfiles de las fracciones molares de los compuestos y la temperatura a lo largo del reactor. Determine el flujo operacional que maximice la conversión de acetona y el flujo de nitrógeno determinado, y simule el proceso para tal flujo. Entonces, el primer equipo del problema corresponde a un reactor que puede modelarse como NCSTR. Por lo tanto, yo planteo los balances de materia que corresponden a el flujo de entrada menos el flujo de salida más lo que reacciona, y esto puede ser para todos los componentes. Por lo tanto, tengo un número de ecuaciones igual a NC, número de componentes. Para que esto tenga consistencia, se puede utilizar la ecuación de las sumas de las fracciones parciales gaseosas, que deben ser igual a 1. Y también se plantea el balance de energía, donde tengo el flujo de energía que entra, el que sale y el que se genera o consume por la reacción endotérmica. Si bien el PFR puede modelarse como NCSTR, yo acá solamente estoy presentando uno por un tema de tiempo. Pero, estrictamente, ustedes deberían, después de este, hacer el balance para el segundo NCSTR, cuyo flujo de entrada va a ser el de salida que se obtiene resolviendo este sistema, y así sucesivamente. Bueno, de este análisis se obtienen que estas son las variables del sistema, estas son las que se pueden obtener mediante los balances, quedando los siguientes grados de libertad, donde es las condiciones de entrada, la constante cinética, los calores específicos y la entalpía de reacción. La constante se puede obtener mediante su fórmula, el calor específico como un polinomio cuadrático, y la entalpía de reacción según la siguiente expresión. Por lo tanto, los grados de libertad se reducen a 2 más NC, que corresponden al flujo de entrada, temperatura de entrada y las composiciones de entrada. De acuerdo a la información del problema, la temperatura de entrada corresponde a 1150 y el flujo de entrada molar corresponde a la multiplicación del flujo volumétrico por la concentración de A, que en este caso, como es puro, va a ser la presión sobre RT. Y la composición de entrada, como entra solamente A, es 1, 0, 0, para 3 compuestos, acá sin considerar el nitrógeno. Luego, para el condensador, el balance de materia se puede obtener de manera directa,
ya que se sabe que se conoce el flujo de entrada y se sabe que por F3 sale solamente la acetona no reaccionante y por 4 los gases no condensables. Se tiene el balance de energía, que corresponde a el flujo de entrada menos los flujos de salida, más el calor entregado o retirado por la corriente de servicio, y que la corriente de servicio va a ser igual al flujo de servicio por su Cp por el delta T. En el ejercicio nos indican que se puede considerar este delta de temperatura de 30 grados. Las entalpías van a estar en función de los Cp a las temperaturas de las corrientes, y para la corriente 3 se considera la entalpía como el calor sensible menos la entalpía de condensación. De esto se obtiene que los grados de libertad corresponden a, nuevamente, el flujo de entrada al reactor, el I de las composiciones de entrada, la temperatura de entrada que fueron previamente definidas, y las temperaturas debería ser 3 y 4, que permanecen incógnitas. Ahora, para cerrar los grados de libertad, es necesario definir, como bien coloqué en delante, que el flujo molar de entrada corresponde al flujo volumétrico por la concentración, las composiciones de esta forma, y la temperatura de entrada igual a 1150. Y para cerrar los grados de libertad, tengo que la temperatura de las corrientes de salida corresponden a la temperatura de burbuja, ya que de esa forma yo puedo asegurarme de que todo A condensa. Y para obtener esta temperatura de burbuja, yo tengo que evaluar a qué temperatura la presión de vapor es igual a la presión del sistema. Ahora, si se propone una modificación en el proceso para aprovechar la materia prima que se recupera del condensador, es decir, el flujo líquido de acetona se divide entre purga y un reciclo para volver al reactor. Una forma de resolverlo es mediante el método secuencial, el cual identifica un reciclo, que en este caso corresponde al presente en esta parte, y hace un corte en alguna de las corrientes. Luego, se identifica una serie de subproblemas y se definen como una función que va a depender de la corriente que nosotros cortamos. Por tanto, para que recuerden un poco, el enfoque secuencial se basa en la resolución de un problema, en este caso, la planta que tenemos, en base a subproblemas dentro de él. En este caso, los resultados de los subproblemas del subproblema I es utilizado como variables de entrada para el problema siguiente. Y en este caso, para poder resolver este sistema, se debe resolver la zona de mezclado, donde se unen los flujos de entrada con el reciclo, el reactor, el condensador y el flujo de purga. Y el flujo de purga y de reciclo. Por tanto, para definir el problema, es necesario definir un ETA inicial y con este un flujo de refrigeración, de recirculación arbitrario. Con este flujo, resolver el balance en el punto de mezclado, luego en el reactor, condensador, hasta llegar a la purga, y en la sección de purga, obtener, mediante los balances de materia, el flujo de recirculación respectivo. Luego se debe comparar este flujo obtenido con el definido al inicio, y si son iguales significa que se encontró el porcentaje de recirculación del problema. Y si no, se utiliza el flujo de recirculación obtenido en el balance como el nuevo iterador inicial. Hay veces en que esto no es muy óptimo porque el avance o el valor del flujo de recirculación obtenido por los balances es muy grande. Entonces se puede saltar muchos puntos intermedios. Es por esto que existe una forma para
definir una ponderación, es decir, que el nuevo flujo de recirculación que yo voy a evaluar corresponderá a un porcentaje del calculado mediante los balances, más el resto del valor que es aportado por el primer iterador utilizado. De esa forma se evitan cambios muy bruscos dentro de la búsqueda del flujo de recirculación. Bueno, y en base a esto se pide determinar la fracción de reciclo que maximice tal relación. Sí, la fracción de reciclo puede variar entre 0 y un 25% respecto al flujo 3. Entonces, para resolver esto, como bien indiqué antes, se tiene un balance para el punto de mezcla, donde se resuelve mediante un balance de materia total y por componente, y es necesario agregar el término del flujo de reciclo. Este término va a ser el que va a estar dado por nosotros, y las composiciones de reciclo, como se sabe que vienen de F3, serán netamente del compuesto A. Luego, y con esto se obtiene el flujo que va a entrar al reactor, que lo denotaré F1'. Con F1' se resuelve de igual forma para el reactor, realizando balances de materia y de energía, y para el condensador lo mismo. Donde cambia nuevamente es en el balance de materia para la purga, que define que el flujo de salida va a ser igual a un eta por el flujo de recirculación, o 1 menos eta por el flujo de purga. De esta forma se puede obtener el flujo de recirculación y comparar con el valor definido al inicio. Por temas de tiempo, no voy a hacer la resolución para la sección sin reciclo, pero les voy a mostrar más o menos cómo funciona. Ya que tenemos que hacerlo de manera secuencial, es necesario definir una función que sea para el reactor, donde se calculen las composiciones de salida, un condensador, donde se obtengan los flujos de salida y el flujo de refrigerante, una temperatura de burbuja para saber a qué temperatura salen los flujos del condensador, y se obtiene mediante la evaluación de la presión de vapor menos la presión total por la composición, que nos debería dar la presión parcial del compuesto A, para alcanzar el punto de saturación. Y con esto se procede a definir todos los parámetros del problema, que van desde los CP, la entalpía de reacción, y las energías de activación. Tengo aquí el flujo volumétrico, sí o sí debe ser 2.26, y el flujo de nitrógeno puede ir desde 0 a 1.48. Lo que se debería evaluar es resolver el sistema, primero, variando este flujo de 0 hasta 1.48, y ver cuál es el óptimo. Con esto, sabiendo los flujos volumétricos, se obtiene el flujo molar respecto a esto. Como este va a ser el flujo máximo volumétrico máximo, se puede obtener la concentración, los moles multiplicando por la concentración. Lo mismo para el nitrógeno. Luego de esto se define un eta inicial, las composiciones del reciclo y una temperatura de reciclo, que según el monito, va a ser igual a la temperatura y presión de entrada, que van a ser acondicionadas por estos dos equipos, los cuales no son necesarios modelar, ya que no me piden información de ellos, por lo tanto los puedo considerar como una simple tubería. Luego, en esta sección, para seguir, yo defino un flujo de reciclo igual a 0, y los términos típicos para hacer una comparación de punto fijo. Definir una diferencia, una iteración, un máximo de iteraciones y una tolerancia. Por lo tanto, yo digo, mientras el valor que yo estoy evaluando sea mayor a la tolerancia permitida o las iteraciones son menores al número máximo, defino una variable CR
que va a tener todas las variables importantes para el sistema, que corresponden a las composiciones de reciclo, flujo de reciclo y temperatura de reciclo. Esto para que resolver el sistema de una manera más sistemática y más ordenada. Luego, teniendo definidas los valores del reciclo, resuelvo el punto de mezcla, el cual calcula el flujo de A como la diferencia entre el flujo de entrada menos el flujo de nitrógeno menos el flujo de recirculación. Para el primer caso este valor es 0, por lo tanto queda el flujo de moles totales menos el flujo de nitrógeno. Y resuelve. Y deja todo en un vector, columna, que va a ser de composición 1, F1 y temperatura 1. Con esto se procede a la resolución del reactor, con un iterador inicial, un valor de U, los parámetros, y se resuelve mediante el FSOLVE para los NCSTR. Esto es una definición de variables, y luego de esto se obtiene la conversión, como los moles que reaccionaron, los moles de entrada menos los de salida, dividido los moles de entrada. Luego se tiene que, para el condensador, se definen las variables de las funciones y se entra al condensador, donde se obtiene la temperatura de burbuja mediante el FSOL y resolviendo esta ecuación para luego calcular las entalpías de entrada, de salida y obtener el calor. Con este calor, las concentraciones de las variables significativas para 3 y 4 se pasa a la purga, donde la purga hace una simple asignación de variables. Para el flujo de reciclo, las composiciones van a ser igual a las de 3, las cuales son 1, 0, 0, 0. Para la purga, van a ser igual a 1, 0, 0, 0. Para el reciclo, el flujo va a ser igual al flujo por el eta, que está definido, y de la purga, el flujo por 1 menos el eta. Luego la temperatura que de reciclo va a ser igual a 1150, debido a que debe ser acondicionada para volver a entrar al sistema, y para la purga va a ser igual a la temperatura de salida del condensador. Con estos valores, yo obtengo la diferencia que va a ser el flujo que yo definí menos el que obtuve dividido en el que obtuve. Y veo los valores. Este es 1, que va a ser mucho mayor al valor de la tolerancia, por lo tanto, seguirá dentro del bucle. Luego pasa a 0.25, 0.625, hasta que alcanza un valor menor, una diferencia menor al 0.001. De esta forma yo obtengo el valor del reciclo y puedo analizar el perfil de la conversión, el perfil de temperatura, que corresponde a lo que es una reacción endotérmica, el perfil del flujo molar y las fracciones molares. Ahora, cuando agrego el reciclo, perdón, esto para un eta fijo. Y ahora, si yo quiero, para un flujo de nitrógeno fijo, que era igual a 1.48. Y ahora, si yo quiero evaluar el porcentaje de reciclo óptimo,
eh, hago lo mismo. Defino los flujos de entrada de nitrógeno junto a los flujos molares y hago un vector donde va a variar el eta, entre 0 y 0.25. Luego de esta forma, procedo de la misma forma que antes. Utilizo el primer valor de eta del vector que yo estoy analizando y realizo el método de punto fijo para encontrar el valor del flujo reciclado. Y eso para los etas de 0 a un 25%. Y como es con un método secuencial, primero resuelvo para el punto de mezcla, luego para los reactores, para el reactor, luego para el condensador, y finalmente para la apuro. Obtengo el valor del flujo reciclado mediante los balances y lo comparo. Si es mayor a la tolerancia permitida, se vuelve a iterar hasta obtener el flujo de reciclo correcto. Y una vez que encuentre el flujo de reciclo correcto, hace la iteración nuevamente, pero cambiando el valor del reciclo. De esa forma, obtengo lo siguiente. Denle un segundito para que... Ya. Aquí se presentan los resultados y se observa que a mayor porcentaje de reciclo, mayor va a ser el rendimiento de la planta. Bueno, esto fue de manera muy concisa. Mañana nos vemos para resolver cualquier tipo de duda que tengan con el mismo MATLAB. Por temas de tiempo, prefiero mostrárselo así, pero si quieren mañana lo vamos viendo paso por paso. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias. Nos vemos.